a todos. Soy Jimena Duré, cofundadora de Move. Bueno, ¿cómo nos afectó a nosotros la llegada del coronavirus a Paraguay? Primeramente, creo que como a todos, no nos esperábamos un golpe tan abrupto y tan repentino como el que sufrimos. Para nosotros fue esencial la rapidez con la que tomamos decisiones en esas primeras semanas para que nos podamos adaptar y podamos pulir los procesos para seguir operando durante esta cuarentena. Como muchos otros emprendimientos de todos los rubros, la pandemia nos afectó directamente en materia económica. De un día a otro, el 12 de marzo, nuestros viajes cayeron en un 80%, y esto, por supuesto, afectó de manera directa y proporcional el ingreso de miles de conductores que estaban trabajando con Move cada día. Y bueno, entonces naturalmente nuestra prioridad número uno se volvió a encontrar formas de poder estimular la cantidad de viajes de la manera más segura posible, porque por supuesto tampoco queríamos exponer insensatamente a nuestros conductores a que se expongan a un mayor riesgo de contagio. Y bueno, para aguantar teníamos claro que tendríamos que reinventarnos, tendríamos que buscar nuevas necesidades a las cuales apuntar a solucionar, porque por supuesto a partir de un nuevo contexto y de una crisis surgen también nuevas necesidades. Entonces, naturalmente, nuestro servicio de traslado de personas se iba a ver afectado si todos tenían que permanecer en sus casas. Sin embargo, el servicio de delivery tornó a ser un servicio absolutamente esencial durante esa etapa, esos meses que vivimos todos desde casa. Y bueno, fue así que desde el 25 de marzo cualquier usuario de Move puede enviar o recibir un paquete, una encomienda, un documento, sus compras de súper, inclusive el almuerzo que le cocina a su abuela, pidiendo un viaje directamente desde la app. La rapidez con la cual nos tuvimos que adaptar al nuevo contexto, a la nueva coyuntura, no nos dio el tiempo suficiente para tocar la aplicación. Sin embargo, sí pudimos, reestructurar nuestras operaciones en el backstage por detrás para que podamos permitir el traslado de delivery, el traslado de paquetes a través de la aplicación como si fuesen viajes normales y corrientes vía la app. De esta manera pudimos hacer alianzas estratégicas con muchas empresas, grandes y pequeñas, tanto gastronómicas como de ropa, como de artículos de hogar, que durante la cuarentena pudieron seguir operando y llegando a las casas de sus consumidores finales utilizando la app de Move para llegar a esas casas. Para poder adaptarnos al nuevo segmento, al segmento del delivery, una de las acciones más concretas que tomamos desde la aplicación fue la bajada de la tarifa un 30%, porque sabíamos que estábamos apuntando a un nuevo rubro enteramente y estaríamos compitiendo con otros precios. Entonces preferimos reducir las tarifas para poder no dejar de operar directamente, sino seguir teniendo movimiento durante esos meses que no sabíamos tampoco cuántos meses durarían. Y fue clarísimo para nosotros el razonamiento. Primeramente, la cuarentena es y seguirá siendo la medida más eficaz para poder contener la propagación del virus, ¿verdad? Nosotros seguimos a rajatabla todas las medidas de seguridad propuestas por el gobierno, implementadas por el gobierno. Entonces, para nosotros si uno no puede salir, entonces nosotros vamos a permitir, le vamos a hacer llegar a su puerta lo que necesite. Entonces, así docenas de empresas y de pymes pudieron acceder a una flota con disponibilidad inmediata de cientos de conductores, todos listos para ayudar, todos conscientes de las medidas de seguridad que tenían que implementar dentro de sus vehículos para evitar que sus propios vehículos se vuelvan en campos de propagación del virus. Y pudimos potenciar nuestra plataforma corporativa, que es Move Corp, con la cual se le habilita una línea de crédito a la empresa, pero en vez de enfocar en el traslado de sus funcionarios para viajes corporativos, se enfocó en el traslado de paquetes y de entregas a domicilio a sus clientes finales.
Entonces, a pesar de que nuestros viajes para el traslado de personas cayeron, estaban también aquellos profesionales de salud y trabajadores de primera línea que no podían quedarse en casa. Entonces, a la par de impulsar el nuevo segmento de delivery, también hicimos un gran esfuerzo para adaptar nuestros vehículos a las medidas de seguridad más altas, tales como fueron recomendadas por el gobierno. Y fue así que logramos una alianza con el MIC para ofrecer a 100 profesionales de salud viajes gratuitos durante esas primeras 2 semanas de cuarentena. También para evitar que nuestros conductores tengan que sacar recursos propios y poner en riesgo sus propios ingresos, logramos a partir de una alianza con el MIC obtener 2.000 litros de alcohol diluido para repartir entre los conductores que se estaban activando, para que ellos mismos puedan mantener las condiciones de sanidad dentro de sus propios vehículos y desinfectar entre cada pasajero y entre cada traslado las zonas de alto contacto, tales como picaportes, las manijas y demás. Bueno, entonces, de manera externa pivoteamos a un nuevo segmento de negocio, pero también la pandemia nos obligó a adaptarnos internamente a lo que compete el trabajo remoto, así como todos los otros segmentos, ya sea academia o privado o público, tuvieron que adaptarse a medidas de trabajo desde casa. Y fue para nosotros una experiencia increíble porque gracias a la pandemia nos recalcó la capacidad de adaptabilidad que tiene nuestro equipo, nuestro staff de Move. Una capacidad impresionante de adaptabilidad a los nuevos contextos y a las nuevas necesidades que surgieron a partir de la llegada del COVID. Y bueno, adaptamos procesos en un lapso de 3 días que eran sumamente manuales, ¿verdad? Lo siguen siendo porque a pesar de nuestros deseos, lastimosamente dependemos de muchos proveedores externos o organizaciones externas, tales como la SET, que nos previene poder tener un esquema de facturación al 100% virtual. Pero bueno, de lo que nosotros tenemos control, pudimos adaptar estos procesos que eran manuales de manera 100% virtual. Seguía siendo en parte manual, pero nuestro equipo estaba trabajando de manera virtual. Y esto conllevó una respuesta rápida y una capacidad de poder mirar fuera de la caja. Y además una proactividad y una motivación intrínseca para poder adaptarse. O sea, es romper con ese miedo de probar algo nuevo y de que no funcione. Teníamos mucho riesgo, digamos, de que cosas no funcionen porque estábamos tomando muchas decisiones y estamos aplicando muchos nuevos procesos en un corto plazo de tiempo. Entonces había mucho riesgo de que ciertas cosas no funcionen. Sin embargo, el equipo entero se puso en la motivación o en la mentalidad necesaria para poder adaptarse y para poder comunicar de manera clara a todos los miles de conductores que forman parte de nuestra comunidad, porque eso también fue un factor clave para que los procesos puedan funcionar. Y bueno, también nosotros desde que empezamos a trabajar en casa, empezamos a ser mucho más metódicos en la distribución de tareas, en la llegada a fechas tope. Logramos encontrar en los check-ins y los check-outs vía videollamada un flujo de comunicación constante para mantenernos todas al tanto. Y bueno, finalmente la pandemia trajo consigo muchos desafíos y especialmente nos hubiese golpeado si no hubiésemos tenido una capacidad de una flexibilidad y una adaptabilidad desde el primer día. Creo que justamente hoy, después de lo que vivimos en estos últimos 2, casi 3 meses, estamos más fuertes como equipo. Entonces creo que eso es un aspecto positivo de todo lo que está pasando. Y además tenemos una visión mucho más clara de a dónde estamos apuntando. Pero sobre todo tenemos una convicción de que podamos lograr lo que nos proponemos. Porque creo que el poder adaptarse al contexto de la pandemia no fue tarea fácil para nadie. Pero para nosotros especialmente fue un desafío
muy interesante que nos otorgó y nos brindó muchas nuevas oportunidades. Bueno, creo que eso fue un resumen de todo, de cómo nos afectó la pandemia a nosotros. Y a invitarles a que puedan tomar los aprendizajes que tuvimos muchos emprendimientos en esta época para aplicarlo no solamente en épocas de crisis o de pandemia, sino aplicarlo en el día a día, en sus propios emprendimientos, en sus lugares de trabajo. Esta capacidad de innovación rápida permite que podamos probar y fallar e ir mejorando los procesos y los productos o servicios que ofrecemos de manera más rápida y de manera más cercana a los propios usuarios y nuestros propios clientes. Entonces, muchas gracias. Estoy a las órdenes. Buenas tardes, mi nombre es Paulo Duarte, soy presidente de la UIP Joven. Bueno, un gusto poder compartir con la UPA y colaborar con los emprendedores de la UPA en este momento tan desafiante que tenemos o que estamos viviendo como emprendedores, como jóvenes, en el que tenemos una situación en la que el país o el mundo entero frenó, ¿verdad? Entonces tenemos que ingeniarnos, reinventarnos para poder utilizar esta crisis y que esa crisis convertirla en creatividad para poder salir adelante y romper estructuras que teníamos pendientes hace mucho tiempo. Entonces lo atípico de esta situación es de que la imprevisibilidad que hay en cuanto a la carrera sanitaria hace de que sea muy difícil tomar realmente previsiones empresariales o a nivel empresa como para poder anticiparse a los hechos. Entonces, hoy las medidas sanitarias en muchos casos afectó a pymes en diferentes niveles, de diferentes rubros. Vemos de que hay rubros que se vieron mucho más afectados que otros que por la situación misma crecieron, otros que están hoy con venta cero y que realmente están teniendo que readaptar sus modelos de negocio, porque esta es una oportunidad de poder realmente evaluar nuestros negocios, evaluar nuestras empresas, evaluar los modelos empresariales que tenemos, buscar la eficiencia en nuestras empresas, hacer de que sean, o buscar y reordenar nuestros números como para tratar de encontrar mucho más eficiencia a la hora de gestionar nuestros proyectos. Vemos que también se genera una gran oportunidad debido a la situación por una necesidad de abastecimiento a nivel nacional, en la que la industria nacional o los emprendedores tienen una gran oportunidad para poder abastecer al mercado local, siendo que los diferentes mercados están muy preocupados abasteciendo sus mercados. Entonces se genera un hueco como para que la industria nacional realmente pueda jugar el rol protagónico que tiene que ser y que pueda demostrar de que está preparada para poder competir de igual a igual en el mercado nacional y después poder expandirse. Nosotros como UIP Joven trabajamos dos pilares principales. Número uno, la promoción de lo que es la industria nacional, de lo que se produce acá en Paraguay. Incentivamos a la compra de productos nacionales en cuanto a compras públicas y en compras privadas, entendiendo de que apostando a productos nacionales es donde realmente se genera el desarrollo económico que necesitamos nosotros para poder tener la reactivación económica y también no volver esa tendencia un hábito y que realmente nos volvamos fanáticos de lo que producimos
y entendamos de que nuestra economía se desarrolla a medida que apostamos por lo que hacemos nosotros acá en Paraguay, tanto a nivel público y privado, y a partir de ahí también poder soñar y prever empresas que se internacionalicen a través de estos procesos que tienen que poder fortalecer a las empresas. El otro pilar que trabajamos nosotros como UIP Joven es el otorgamiento de créditos. Trabajamos con un consultorio financiero ayudando a preparar las carpetas de los emprendedores, de las pymes, como para poder acceder o generar liquidez a sus empresas, entendiendo de que mucha de la burocracia que se genera a la hora de gestionar créditos empiezan en la empresa misma, que no tienen la información a mano o tienen información incompleta. Entonces, entendiendo de la premura que se requiere para generar la liquidez, nosotros empezamos a ayudar a las pymes a poder preparar sus carpetas para poder acceder a créditos, y así entender de que realmente pymes que hoy generan o tienen liquidez son pymes o empresas en general que están preservando empleos, están preservando de alguna manera el orden social a través de poder preservar sus nóminas. Entonces esa es la misión principal que tiene la UIP Joven, la de preservar los puestos de trabajo, los empleos, las pymes, y entender de que en esta situación estamos entre todos, de que acá dentro de toda la cadena de productividad tenemos que ayudarnos entre todos, ser solidarios unos con otros. Entonces estamos trabajando con diferentes sectores, tanto financiero, económico, como para poder entender de que tenemos que reactivar nuestra economía entre todos, y que esta es una oportunidad de realmente reconstruir el Paraguay con algunas, o rompiendo estructuras que hace mucho teníamos pendiente poder romper. Así que eso es desde la UIP Joven, y mucha fuerza para todos los emprendedores y para todos los que están en la UPA y viendo este video. Christian Cieplik, exitoso empresario del Paraguay, nació en Biel, Suiza, el 4 de octubre de 1966. Está casado con Aida Salomón de Cieplik y es padre de 4 hijos: Alexandra Beatriz, Ana Cristina, Astrid María y Cristian Sebastián. Posee un máster en marketing por la Universidad Panamericana del Paraguay. El señor Cieplik tiene una vasta y exitosa trayectoria laboral, de la cual destacan: 2002-2006. Fue directivo cofundador de la Cámara Paraguaya de Exportadores del Paraguay. 2006-2020. Directivo y vicepresidente internacional de la Unión Industrial Paraguaya. 2008-2010. Síndico titular y cofundador de la Red Local de Empresas del Pacto Global de Naciones Unidas. 2008-2013. Presidente de la Cámara Paraguaya de Molineros. 2014 a la fecha. Director comercial y director de imagen institucional de Retail S.A., propietaria de las cadenas de supermercados Super 6 y Stock. 2015 al presente, representante de Retail S.A. en la red local de empresas participantes del Pacto Global de Naciones Unidas. 2015-2019, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. 2018-2020, vicepresidente segundo de ALAS. Actual presidente electo de la Asociación Latinoamericana de Supermercados. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de participar en el UPA Talks. Realmente para mí un gusto siempre compartir con la UPA. Ustedes saben que como vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya tuve el gusto de formar parte del primer equipo desde que iniciamos la UPA, y también tengo una hija que se recibió en la misma, con una excelente experiencia realmente profesional y familiar que compartimos con ella en su paso por la UPA. Así que con todo el cariño y con todo el gusto acepté hacer esa entrevista.
donde me enviaron muy amablemente unas preguntas en mi carácter de presidente de la Asociación Latinoamericana de Supermercados. Entonces voy a leer la pregunta para que realmente puedan después entender las respuestas que me habían hecho llegar. ¿Considera usted que la industria de alimentos a nivel latinoamericana estuvo preparada para esta crisis? ¿Podría explicar por qué de su respuesta? Yo creo que a nivel latinoamericano nosotros somos países productores de alimento en exceso, vale decir, siempre somos considerados no solamente el futuro, sino ya presente en la alimentación de más gente lo que viven en los respectivos países. Lógicamente cada uno tiene su particularidad y tiene su fortaleza y sus debilidades. Hay algunos que son más o menos productores, pero en especial en este caso, por ejemplo, como Paraguay, como todos saben, nosotros somos grandes productores de alimentos, en su mayor parte en estado natural todavía, todo lo que se refiere a granos o lo que se refiere a carne. Y digo que la carne sí es aparte del punto de vista que es un producto terminado de una cadena productiva, pero serían estos los productos principales que estamos exportando en mayor volumen. O sea, el peso real de la exportación paraguaya en alimentos está en granos, en estado natural, y lo que es la carne. En cuanto a lo que puede ser la crisis en general adentro del Paraguay, sí puedo decir que la industria paraguaya no solamente estuvo a la altura de las circunstancias, sino fue la que salvó la situación. Si no hubiéramos tenido una industria nacional desarrollada en las principales categorías como alimentos básicos, vale decir, la harina, el arroz, el fideo, la hierba, la parte láctea, la parte cárnica y la parte de limpieza y higiene, hubiéramos tenido serios problemas seguramente en el abastecimiento, debido a que cada país está primero, lógicamente, priorizando su mercado. Gracias a esa industria nacional se tuvo una capacidad de respuesta a una demanda inusual de algunos productos, pero también la caída de otros. Y me quiero detener ahí para entender un ingrediente adicional en nuestro país. Por primera vez la industria nacional pudo experimentar cuál es su verdadero mercado, porque desapareció durante un corto pero significativo tiempo el socio oscuro, invisible, que es la informalidad barra contrabando. ¿Por qué digo esto? Porque nunca la industria pudo saber su verdadero potencial mercado, a cuánta gente acceder o cuánto producir, cuando tenemos un promedio del 50% de informalidad en nuestro mercado. Es un promedio porque, para decirles, en aceite es el 80%, en el azúcar es el 60%, en los huevos ha de ser un 30%, en lácteos un 10%, en ropa es un 50%. Entonces, cuando se toma todos los productos y todas las categorías, finalmente termina siendo aproximadamente la mitad de la economía paraguaya. Es un número demasiado significativo y hizo ver que realmente hay un gran potencial si tuviéramos la posibilidad de mantener la frontera cerrada, que lo único que hace es generar un círculo vicioso, porque se traslada el empleo y la mano de obra paraguaya a otros países, de los países de origen de los productos que ingresan de forma ilegal. Realmente tenemos esa alegría, duró no más de 30 días, ya estamos de vuelta, a pesar de tener las fronteras cerradas y a pesar de tener todas esas barreras sanitarias. El contrabando, ustedes lo están viendo y leyendo en los medios, está de vuelta participando en un porcentaje importante en categorías todavía específicas. Un ejemplo que les puedo decir: el huevo nacional no dio abasto y hasta hoy no da abasto porque todavía no ingresa el contrabando de vuelta. Pero para que nos demos una idea, que a pesar de las grandes empresas que tenemos de productora de huevo en nuestro país, cuando se cerraba la frontera y no venía el producto de contrabando, se vieron forzados en poder abastecer el mercado. Estamos en el límite de los límites, con algunos quiebres a veces, por ejemplo, en este producto,
Y eso es una muestra clara de lo que estamos diciendo. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el fideo, en la harina, en el arroz, pero ¿en qué sentido? Las maquinarias que tienen las industrias para el envasamiento de esos productos no daban abasto para la nueva demanda. Estaba el producto, porque para que sepan, el Paraguay es uno de los productores de las dos cadenas más perfectas, que es la de trigo. ¿Por qué digo perfecto? Porque tenemos nuestro propio trigo, tenemos un excedente de exportación, tenemos 48 molinos que trabajan, y después tenemos nuestra propia materia prima, que es la harina, de donde parte el pan y donde parte el fideo. Vale decir, en ningún momento hubo un problema de desabastecimiento de materia prima, sino ya un problema de envases y de capacidad de envasamiento ante una demanda tan grande que se dio. Pero esa demanda tan grande que se dio justamente es porque la informalidad no abasteciendo a la calle y a muchos puntos de ventas que bien sabemos dónde están, se tuvieron que también surtir de la industria nacional formal, y eso hizo que la misma reciba ese aumento de demanda desproporcional. Entonces fue realmente un orgullo, podemos decir, la industria nacional en todas las alturas de la circunstancia. En la segunda pregunta me dicen, ¿cuáles son los principales desafíos para ALAS en cuanto al correcto desarrollo de las industrias de alimentos a nivel latinoamericano? Bueno, realmente para nosotros como ALAS, uno de los desafíos importantes es generar vínculos. Una de las plataformas de mi presidencia que presentamos ante toda la asamblea, porque para que sepan, por primera vez Paraguay ocupa la presidencia de ALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Supermercados, que implica desde Estados Unidos, Latinoamérica y Caribe. Son 18 países donde participan los dueños de las asociaciones de todas las cadenas de supermercados, puntos de venta, mini mercados y mayoristas. Vale decir, hay una vasta información y hay una gran oportunidad para todos los países si hacemos correctamente, bien aprovechando esa oportunidad. Nosotros como país estamos queriendo usar como plataforma ALAS para ofrecer justamente nuestros productos exportables, y justamente eso va a permitir inclusive a MIPYMES o a medianas empresas ofrecer sus productos. ¿Por qué? Porque para cualquier supermercado en cualquiera de los otros países, tener un producto diferente a lo que tiene en su país es un atractivo. Entonces, pudiendo comprar en Paraguay alfajores artesanales, pongo una idea, mermeladas sabores de areguá, o comprar mandioquita, que son productos muy particulares nuestros, en estos países va a ser un producto exótico, un producto diferente, que le va a dar un plus a esa cadena que lo tenga. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, ya estamos organizando para el viernes que viene la primera reunión virtual, donde se presenta la plataforma comercial, donde se va a poder ofrecer los productos exportables de cada país, que van a ser verificados lógicamente por las respectivas uniones industriales de cada país, como para darle la tranquilidad y la garantía al posible comprador de que es una empresa seria, que cumple con todos los requisitos y que tiene la capacidad que dice tener de lo que está ofreciendo. En la tercera pregunta me hacen, ¿cuáles son las medidas adoptadas por ALAS para el apoyo a los supermercados con posible ruptura en su cadena de suministros? ¿Existen medidas preventivas para los países con este problema? En realidad, nosotros es algo complicado, en el sentido que cada país y cada población va a pelear para que el producto y el abastecimiento básico esté garantizado a su propia población. Es muy difícil pedir que otros países te den un producto que está escaseando y que necesita cubrir primero sus propias necesidades. Sí, nosotros tenemos previsto, a través de la plataforma que le estaba comentando, sí tener una información de los excedentes, que ya es justamente una oportunidad de negocio de traer esos productos en momentos donde de repente en el propio mercado o con el proveedor habitual se pueda encontrar con algún tipo de inconveniente, inclusive porque todavía sus cadenas productivas en esos países no han podido restablecerse de todo, como en el mismo caso en Europa algunos países.
Así que estamos en ese camino mediante esa plataforma comercial entre ALAS y las asociaciones industriales de los respectivos países. En la pregunta número 4 nos dicen cómo reaccionó la demanda de producto debido al brote de COVID-19 en los países asociados a ALAS. ¿Cómo se estima que se desarrollará la misma en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, esa es casi una pregunta para el tarot o para alguien que tiene la famosa bola de cristal. Como esto es una circunstancia sin precedentes, el COVID-19, es muy difícil predecir lo que va a ocurrir. Lo que podemos sí decir, lo que ya ha ocurrido en los países donde ha sido anterior a nosotros la pandemia y que ya fueron pasando diferentes fases. En cuanto a nivel general, les puedo decir que los países que ya están pasando a las fases más recuperadas, más relajadas, el consumo se ha de vuelta normalizado en los productos como un casi antes. Sí hay un porcentaje que va a quedar con una visión y una prioridad diferente, como lo que es la salud, como lo que es la alimentación, porque el COVID-19 va a dejar huellas en las personas, en sus apreciaciones de valores, de prioridades, como familia, tiempo y otras, que hoy estamos experimentando como algo que no nos dimos cuenta hasta que lo perdimos. El abrazo con los hijos, ir el día de la madre a visitar a tu mamá y otras cosas que no las pudimos realizar debido a esta circunstancia. Y en el consumo tampoco va a ser diferente. En este momento le podemos decir que el mix de ventas ha cambiado sustancialmente. La gente no está llevando ni comprando absolutamente nada que no sea de primera necesidad. Vemos que la gente está cocinando en su casa, están haciendo hasta el pan en su casa, lo que sí abrió un cambio en que la gente está llevando utensilios para la cocina, está comprando los productos básicos, como venimos diciendo, y eso hizo que prácticamente comida lista para llevar, panadería, los patios de comida que están cerrados y otros han caído tremendamente, y eso hizo bastante complicada la situación, porque mucha gente, mucha mano de obra del supermercado estaba específicamente en la producción de estos productos, y que hay una caída importante de ventas, y también son productos donde uno tiene un cierto margen mejor de lo que son los productos básicos, como por ejemplo la carne, que prácticamente el margen es insignificante y es un gran volumen de venta. Entonces, cuando se movieron las categorías de la composición habitual debido al fenómeno COVID-19, los supermercados en todos los países se vieron en dos situaciones. Uno, una caída de venta porque lo que subió de venta por un lado, hay muchos otros que bajaron de venta porque dejaron de ser importantes. Por otro lado, un aumento del costo tremendo para mantener abierta la operación, y sobre todo asumiendo la responsabilidad de que como punto de contagio, por ser el exceptuado de un inicio, se tiene la doble responsabilidad de cuidar la gente de uno y por ende la gente que viene a hacer sus compras. Entonces esto implica un aumento de costo significativo, porque ustedes saben que cambió todo. Tuvimos que salir en todos los países a comprar termómetros electrónicos para tomar la temperatura. ¿Quién hubiera pensado comprar tapabocas para sus funcionarios para todos los días, para la cantidad de funcionarios que se tienen? Para hacerle una idea, a nivel de Paraguay, la Capazo se tiene alrededor de 30.000 funcionarios directos en los supermercados, y eso implica 30.000 tapabocas por día, va a decir 900.000 tapabocas. ¿Quién podría pensar que algún día ese artículo se necesitaría en semejante cantidad? Y también todas las otras medidas que conocen, como el alcohol en gel, como lo que es el alcohol rociado, como son las alfombras higienizantes,
todo el protocolo sanitario que se tuvo que implementar, todas las divisorias de acrílico en las cajas, la limpieza inmediata después de cada material, de haber pasado cada cliente, las filas, los distanciamientos, todo eso hace de que primero la compra sea más lenta, más fastidiosa, la gente está menos tiempo en el supermercado que antes, viene solo una persona por familia, ya no existe la venta por impulso, no hay chicos en la sala gritando mamá, quiero que me compre esto, quiero llevar aquello, y se volvió algo de sumamente rutinario y de lo justo y necesario en el menor tiempo posible. Entonces la afectación en este sentido realmente es importante en el supermercado y nos desafía a trabajar con la mayor eficiencia y eficacia posible para mantener adicionalmente la responsabilidad y cuidar a nuestra gente y nuestros clientes, la cadena de abastecimiento, porque también hoy no podemos trabajar sin pensar en el proveedor, porque sin tener el producto también va a ser un problema para todos, no solo para unos. Entonces hemos aprendido de tener que tener una mirada muy diferente y que sí son efectos bastante estresantes y bastante demandantes de mucha atención, lo que también trajo COVID-19 en el funcionamiento del supermercado. En la pregunta número 5 me ponen cuál fue el país con mayores inconvenientes para el abastecimiento de supermercados y cuáles son los principales motivos. Bueno, dentro de lo que estuvimos analizando en ALAS, tenemos un socio que es Venezuela, y la verdad, Venezuela es difícil de evaluar solamente por este efecto, porque ya viene sufriendo hace un buen tiempo un desabastecimiento de muchas cosas. Realmente vivir haciendo filas para comprar cosas básicas como papel higiénico y a lo mejor ni llegar a tiempo para poder adquirirlo, es algo que espero que no experimentemos nunca, ni en nuestro país ni en otros países, y siempre es muy enriquecedor y sobre todo muy orientador la conversación con la gente de Venezuela, que realmente nos cuentan cómo están ellos pasando. Hay otros países que también tuvieron ciertos problemas, pero más bien también por las disposiciones del gobierno que se fueron tomando, como el caso de Bolivia, que solo pueden abrir hasta las 12 del mediodía, y otras cosas que hace de que todo sea mucho más complejo, lógicamente, para poder abastecer el punto de venta y para que la gente pueda hacer su compra. Entonces hubo un poco de todo en cada país, pero en líneas generales se pudo llevar bastante bien y sobre todo con mejores indicadores por la responsabilidad asumida en cuanto a los puntos de ventas, en cómo tomar en serio este tema de la pandemia. No todos los países, ustedes lo saben, Brasil no tiene un problema de abastecimiento, pero sí tiene una decisión tomada diferente cómo manejar políticamente o como gobierno la pandemia. Entonces hay afectaciones que no podemos generalizar y no la podemos sintetizar para dar una respuesta generalizada. Pero en general, fuera de Venezuela, los países han logrado un abastecimiento satisfactorio para que no haya ningún tipo de problema social, porque la histeria social, lógicamente, podría ser distinta cuando la gente pueda percibir que puedan no tener un abastecimiento de los productos básicos a los cuales estamos absolutamente acostumbrados. En la pregunta número 6, ¿cuáles son las políticas planteadas para el periodo de recuperación post-pandemia para los países miembros de ALAS? Bueno, ahí, en honor a la verdad, la post-pandemia todavía no llegó, vamos a tener que analizar. Lo que sí puedo adelantar, que yo creo que nos tiene que llamar a muchas reflexiones. Yo creo que esto ocurrió por las razones que algún día no sabremos en su totalidad, pero también creo que vino para ser escuchado y no caer en oídos sordos, porque trajo muchos mensajes de un día a otro, nosotros vernos en una situación como la que estamos viviendo.
y es de vuelta, como decía al inicio, repensar en qué es importante, qué es urgente, como para tomar esas medidas o correcciones que a cada uno le puedan tocar en la mirada hacia adentro de la empresa y también hacia afuera, digamos que hacia la sociedad. Entonces yo creo que va a haber cambios post-COVID-19 en el comportamiento de todas las partes, porque no hay un ganador, sino posibles menos afectados, pero realmente nos debe de enseñar y abrir la mente de ir corrigiendo ciertas cosas que podemos ir descubriendo mediante esta situación que estamos viviendo. El número 7, me preguntan, ¿considera usted que se podría llegar a dar un aumento significativo de los precios de los bienes de la canasta básica debido a la posible carencia de suministro de los mismos en los países? ¿Ya existe algún caso de la misma índole? Bueno, en realidad ustedes saben que de vuelta hay países y países, hay particularidades. En el caso de Venezuela, de público conocimiento, por ejemplo, hay un problema hoy de los costos y los precios de los combustibles que se han disparado, siendo el país mayor productor de combustible, hoy es el que más caro tiene a nivel de la región y encima con carencia, o sea, con escasez. Pero como para redondear, la posibilidad de suba significativa en los precios de la canasta básica, realmente lo veo muy, muy lejano, no está ocurriendo y no se debería de dar. Más allá de las subas o bajas normales, estacionales, que están más ligados a los mercados internacionales, al tipo de cambio y a la demanda estacional. Realmente, más allá de eso, no debería de ocurrir y de hecho no está ocurriendo. Todo lo contrario, en nuestro país, por ejemplo, hemos tenido una baja interesante en fruta y verdura, hemos tenido una baja en carne, sí hemos tenido una suba en azúcar, sí hemos tenido un ajuste en la harina, pero no se ha trasladado al panificado. Entonces hay una composición de cosas y que tienen diferentes orígenes. Hay que entender que todos estos proveedores, que son los dueños de su mercadería y los formadores de precio, tienen diferentes composiciones y pesos de composición en su estructura de costos. Vale decir, si sube el combustible o baja el combustible, en algunos productos tiene mayor o menor incidencia, y si sube la cotización del trigo a nivel internacional, tiene una incidencia importante para el molino harinero, y la harina, por ejemplo, es el 76% del costo del panificado. Entonces sí tiene un peso importante si hubiera un aumento importante, pero dentro de todo, hasta hoy día, no se está dando por muchas de las razones explicadas anteriormente, y gracias a una muy saludable y sólida cadena productiva y industria nacional en lo que va a nuestro país. Y tampoco se escuchó en otros países, porque también donde hubiera la posibilidad, el Estado hizo lo suyo como para garantizar que realmente no haya esas variaciones violentas y sobre todo que no haya ningún tipo de aprovechamiento de las partes sobre estas circunstancias y situación que estamos viviendo. En cuanto a la pregunta número 8, me consultan, según la INCAE, estrategias en la crisis COVID-19. En las proyecciones a corto plazo menciona que los países deben adoptar medidas comerciales más nacionalistas por obvias razones. ¿Cómo considera usted que se está desarrollando este proceso por parte de los países asociados a ALAS? Sí, es lo que ya venimos hablando, ya muchos países lo han adoptado y creo que es una excelente, extraordinaria y patriótica oportunidad también para nuestro país. Como hemos hablado, realmente la industria nacional hizo y nos dio la oportunidad de pasar mejor esta situación, y nosotros tenemos que luchar por tener nuestra seguridad alimenticia propia. Ese es un tema que cada país debe de cuidar, y nosotros no podemos ni deberíamos de depender en lo que son los productos básicos de otros países. Lógicamente, esto hay que hacerlo con una racionalidad, porque por ejemplo nosotros hay cosas que no producimos ni vamos a producir porque nuestro mercado es muy pequeño, se hace a grandes escalas, como por ejemplo no producimos dentífrico, entonces tampoco un desodorante
para uso personal. Hay muchos productos que no hacemos, tampoco hacemos otros indumentarias que no fabricamos en el país por diferentes razones, pero la mayor es muchas veces el mercado limitado que tenemos, somos pocos, y sobre todo, insisto mucho, tenemos un competidor desleal, informal, que es el contrabando, que va sumado también a un consumidor que, como trabaja en la informalidad y trabaja bajo lo que la ley realmente establece y sin ningún beneficio, no tiene la capacidad siquiera de adquirir los productos formales. Es tan perverso y tan realmente vicioso ese círculo que se está generando, es cuando la gente no gana lo que tiene que ganar, se le está casi obligando a comprar lo que no contribuye con el país, porque son los productos más baratos por no justamente cumplir con todo lo que la ley nos exige a los demás. Entonces se generan como dos países paralelos, se generan dos desigualdades de competencias muy marcadas y que son importantes en cuanto a sus costos, y eso hace de que muchas veces se encuentre la gente tentado en alimentar esa informalidad, pero alimentando la informalidad le está quitando un puesto de trabajo a su primo, a su tío, a su hermano. Entonces, realmente para nosotros adoptar las medidas más nacionalistas con racionalidad nos parece muy oportuno. Cada país lo debería hacer, muchos países socios lo están haciendo. Hay un fuerte proteccionismo de sus industrias, como sabemos en los países vecinos, y bueno, debemos de llegar a eso donde tenemos industria, donde somos competitivos, y ir empezando a animarnos a desarrollar esas categorías que hoy no estamos haciendo dentro del país por las diferentes razones explicadas, y con la visión o la mirada de exportar para generar esa masa crítica o volumen necesario. Agradecido por la oportunidad, espero haber contestado a la altura de las expectativas, y cuando quieran o consulta que tengan, realmente las puertas abiertas. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que todos los días tenemos que mejorar. Este es un negocio de 24 horas los 7 días. Nosotros tenemos 363 días del año en la operación abierta en todos los países, y es un desafío tremendo. Hay mucha gente detrás, hay mucha mano detrás de cada producto, y eso hace de que el país en sí sea saludable y tenga la mayor generación de empleo posible, juntos y entendiendo que somos complementarios, vale decir, el uno nos necesitamos al otro. Gracias por todo.